Mierda, solo me queda decir a este último episodio que marca un punto decisivo en toda la serie porque es uno de los capítulos más complejos, lleno de revelaciones, con muchas emociones, que incluso se llega a comparar con la mejor época de Hora de Aventura, porque se ha encargado de expandir de manera exponencial todo lo que conocíamos acerca del búho cósmico de esta serie, y pues cada vez nos hace parecer que las cosas no van a terminar nada bien para los muchachos. Prácticamente ya hemos visto todo lo que se nos mostró en el tráiler, a excepción de estas imágenes donde en una de ellas pareciera que el mundo de Fion ha sido invadido por entidades cósmicas, seguro intentando atrapar a la macazadora por su crimen. El episodio se llamaría El ave en el reloj y pues es fácil de interpretar. El ave se refiere al búho cósmico y es que en la vida real este animal está asociado en varias mitologías a que cada vez que este se acercaba a una persona pues anunciaba su muerte y pues con él rendemos el tiempo que le queda de vida a una persona. Porque cuando este se detiene, lo mismo pasará con la vida de alguna persona, y pues en toda esta parte nos presentan a dos hermanos traviesos que haciéndonos acordar a bastantes mitologías de seres todopoderosos que comieron del fruto prohibido, pues les pasaría lo mismo y estos hermanos comerían una pizza etérea sabiendo que no debían hacerlo y desencadenan su propio castigo, porque los guardianes de la ciudadela los arrestan y pues Bo decidiría separar a estos hermanos inseparables, desterrando uno para nunca jamás volver a ser visto y al otro le darían el castigo de transformarlo en el mensajero del destino por el búho cósmico. Pasamos a la intro, y pues después de muchísimos años sabemos de dónde proviene este búho y que pese a ser una entidad cósmica, pues su existencia también puede variar como hemos visto. Regresamos a la de Fiona, donde ella lleva a toda la muchachada al cementerio para indicarles que en un mausoleo realizarían esa fiesta para recolectar los fondos y que va a recuperar su trabajo y tener un lugar estable. Y todo esto gracias al pacto que haría con la madre de Marshall, Lee, que intenta advertirle que ella había un futuro donde Fiona terminaba siendo una sirvienta práctica de Anna Abader, pero nuestra amiga Hera ignoraría el consejo. Acá en diferente del episodio anterior le dieron la prioridad que correspondía a esta subtrama, intentando salvar a su amigo Gary y la urgencia que debieron darle durante toda la serie a que Finn está por morir. Y dentro de esta subtrama de Fiona podemos ver interacciones bastante graciosas como la de Gary con la pendeja, que no le tiene mucha fe la verdad, así como la del cazador con la maga cazadora que se encuentran y pues qué pinche decepción se dio la maga cazadora al ver su contraparte. De ahí nos iríamos hacia U, donde en un intento desesperado por salvar a Finn, Marceline le cumple la teoría a bastantes fans e intenta transformarlo en vampiro. Y todo esto apareció una alucinación del rey vampiro, algo que nos dice que Marceline aún no supera todo lo que vivió en el arco de las estacas. Cuando quería curarlo, pues lo único que logra absorber es veneno más tiesa de lo habitual. Se quedó mesaríamos al mundo de Fiona, donde ella está intentando dormir junto a Keiji, la amada cazadora. Y acá empezaría lo bueno. La macazadora empieza a ver a Finn bebé creciendo, orando que quede malo, después para crecer, perder la mano y al final transformarse en la pesadilla de todos los que estamos viendo esta serie, en aquel Finn todo viejito que vimos en el episodio Juntos de nuevo, donde nos revela que esta fue la última apariencia que tuvo Finn antes de morir y pues reencontrarse con su querido Jake. Y digo que es el terror porque Finn en esta serie, gracias al veneno, está envejeciendo y conforme pasa el tiempo y probablemente logre tener esta apariencia, la amada cazadora se da cuenta del sueño y se encuentra con el búho cósmico, quien le va a decir que justamente está a punto de otorgarle el sueño de la muerte a Finn y acordémonos que si el búho cósmico está presente en tu sueño, las cosas que sucedan ahí se van a volver realidad. Y en esta misma serie nos hicieron acordar cuando este tipo del mundo de la granja pues tuvo su sueño con el búho cósmico y terminó con San Pedro. Así que la macazadora decide que para salvar a Finn pues tiene que atrapar a dicho búho y así que lo persigue entre varios sueños de distintas personas hasta que llega al Fiona donde a un sueño de Fiona donde fue atrapada por el hecho de que ya no es una superheroína. La maga cazadora, que a partir de hoy la vamos a llamar la tóxica de la trama y de toda la serie, pues le hace reaccionar y le dice que la acompaña a salvar a Finn atrapando ese búho cósmico. Y es así como se embarcan en la aventura al fin una aventura, pidan un deseo, hora de aventura, y se meterían en el sueño de Kake, un sueño extremadamente bizarro donde está preocupada cómo se verían los hijos que tendría con el monocromicón, y pues son las versiones de género opuesto a los hijos de Jai con arcoiris, pero en gatitos la historia de estos cada vez se expone más pendeja. Ella sería interrumpida por el búho cósmico que hace que se golpee su pata y las protagonistas dicen que las acompañe para atraparlo, dejando el Lord Monocromicón solo con la gata. La señora Panquecito que le dijo la misma frase que el señor Panquecito le dijo para chapulinearlo a Jake en Hora de Aventura. En esa persecución llegarían aparentemente al sueño del Deck Flama, donde se ve que él está tratando de reconquistar a Fiona para que no se quede con el cazador, y justo cuando Fiona otra vez iba a hacer que este episodio caiga en una novela, pues la maga carriadora representando a todos los pendejos que ven la serie, no mame, debió terminar no más. Esto se llama Hora de Aventura, no hora de migajas, no hora de pendejadas.
y por esa distracción perderían de vista al búho cósmico. Y esto me causó bastante gracia porque en la primera temporada de Phoenix, cada vez que había un inconveniente para la trama, Simon se deprimía un poco y buscaba una alternativa sacrificándose al mismo. Pues en esta temporada la maga pendeja no cree en nada y estuvo a punto de mandar con San Pedro a Fiona por terrible error, hasta que se da cuenta que la mejor manera de salvar a Finn es meterse en sus sueños, y ahí cuando llega el búho cósmico pues mandarlo a Perú y pues que allá se encargue, y la única manera de hacerlo es meterse a la cabeza de Fiona y que como es una variante de Finn que además ha estado en un lo lleve a la cabeza de Finn. Sin embargo, lo que no sabría la maga carreadora es que el Finn que Fiona conoció fue el Rin de la granja. Y pues nos vamos a sus sueños, donde vemos que sobrevivió al pisotón del escarabajo. Y la verdad que ver a este personaje recordando que el Finn de lo salvó, literalmente abraza tu corazón de nostalfan cuando se encuentran con él, o tanta no se ofría conuente que otro Finn y la maga emputadora, pues lo utilizaría también para llegar a la mente del Finn de y pues ya ahí nos encontraríamos con nuestro muchacho, el cual fue capaz de percibir que todas las princesas estaban que se lo besuqueaban porque en sus sueños está luchando contra un villano besucón. Cuando por fin Fiona al Finn de pues los relojes terminantes terminarían acabando con él de manera, diría explícita, pero no porque censuraron la sangre y la pusieron de color verde, no mamen. Y la serie nos dice de manera clara que los eventos de la primera temporada han traumatizado de una gran manera a Fiona, porque cuando lo de Finn, así le hace acordar que ella no pudo salvar tampoco al papá de Finn del universo dominado por los vampiros. Y aquí la maga pendeja nos sacaría de todas las dudas y dice que mientras el búho cósmico no esté presente, pues puede pasar por las manos del Jaeger Destripador 1 veces y no va a suceder nada en la vida real. Así que le encarga que Fiona lo cuide mientras ella con el Finn de la granja hacen los preparativos para capturar al búho cósmico. Y vemos que todos los sueños de Finn están presentados como si fuese una obra de teatro donde se enciende la luz, empieza la función, se apaga la luz y el público aplaude, que pedo gente ni el público como aquí. Y esto hace alusión a que el teatro clásico está dividido por actos. Para no serles aburrido todo esto, generalmente son 3 actos: el acto del inicio, el acto del conflicto nudo y el acto del desenlace, y con el acto del desenlace, que es el acto final, pues se acaba la obra y se cierra el telón, haciéndonos entender de que en este sueño va a llegar un momento donde el telón se le va a cerrar para siempre y todo se quedará en oscuridad para él. O sea, es sueño de muerte y todos los sueños recurrentes están con temáticas de reloj, que quiere decir que su tiempo está por acabarse y su peor enemigo justamente es eso, la manifestación del tiempo que va en su contra. Veríamos un festival de carnicería contra nuestro pobre Erro que hubiese quedado mejor si es que no hubiesen censurado. Que pedo gente le tiene miedo al éxito, ya parece que le surge que se acabe la serie y que el fandom olvide esta pinche serie. Parecía la predicción de la adolescencia de Vin. Y algo muy curioso de todas estas secuencias es que muchas veces se les glitchaba el Fiona como al fin de la granja, haciéndonos acordar al episodio del Rey Gusano. Esto ha disparado bastantes teorías sobre la identidad de hermano del búho cósmico, el cual fue desterrado. Lo que sucede es que en inglés vemos que el actor que le presta la voz al hermano que fue desterrado en algún momento sí fue la voz de Prismo, por lo cual ha habido un poco de confusión ahí, pero luego dejó de ser su voz y ahora es el mismo actor de voz que le da la voz que guía a la maga cazadora a través de las ramas del árbol, que es una especie de Yggdrasil, haciéndonos pensar que esta es parte importante del espacio raíz y la teoría sería que justamente este espacio vendría el Rey Gusano. Es una, la otra es que existe una relación muy cercana entre este hermano del búho cósmico y la maga cazadora, de la cual no sabemos de dónde provino. Simplemente es que lo que nos dijeron se la encontraron ya en el bosque muy pequeña. ¿Y qué tal si tanto el Rey Gusano con la maga cazadora y como el hermano del búho cósmico comparten cierto parentesco que hacen que cada vez que estén preseño pues en un sueño pues produce tipo glitches y reacciones como la que hemos visto de Fiona? La dejo ahí, y pues el hecho de que Fiona no pueda salvar a Finn es una metáfora de que es imposible en ciertas mitologías escapar de su propio destino, y la pobre Fiona, por más que intenta, fracasa hasta un punto donde no sabe por qué seguir con esto. Y cuando le pregunta a Finn por qué sigue adelante después de tanto, él le dice es porque los héroes lo hacen. Y cuando ella le pregunta cómo sé qué es lo que deben hacer los héroes, escucho mi corazón de héroes y confío en que el universo me guíe, y esas palabras van a marcar a Fiona de aquí para adelante. Y pues así llegaríamos al tercer acto de los sueños de Finn, donde sería el definitivo porque acaba de llegar el búho cósmico, pero cae en las trampas de nuestros protagonistas. Lolbo le dice que solamente su trabajo es ser el mensajero y la amada cazadora le dice, pues anda, mándale un mensaje a Jaque de mi parte, y lo elimina, y en ese momento mi honesta reacción fue esta, porque imagínate si entidades cósmicas las castigaron por comerse una pizza desterrando uno de ellos. ¿Qué le harán a la pobre maga cazadora cuando éste entere que eliminó al búho cósmico? Pues nada bueno puede suceder. Y si es un episodio que nos habla de presagios, me gustaría saber qué presagia que cuando la amada cazadora esconde el cuerpo de algún reloj,
este esté lleno de Fiona sin vida. ¿Qué nos quieren decir con eso? Necesito que ese cabe la eliminen, pero bueno, es su serie, no la van a eliminar hasta Sehir Lugnado y pasaríamos al momento y más emotivo del capítulo, y es donde Finn se reencuentra con el Finn de la granja, aunque sea en sueños, y este le agradece por haberlo salvado en el pasado. Te debía una. Es aquí donde lloran los héroes de verdad, y pasamos a que Finn le dice lo siguiente a la amada cazadora: te amo, cazadora, y el impacto fue tanto que la despeinó. Ella le jura que lo va a salvar y lo dejarían a que siga siendo torturado por sus sueños. Cuando Fiona se despierta, decide irse con el G-Flama y decirle pues que vio su sueño. Ya en ese interín están en esta posición sugerente. Fiona está a punto de besarlo y regresa a su trauma, así que la detiene y por si fuera poco le llama a la novia al G-Flama diciendo: ¿qué está pasando? Lo que Flama le dice: no, estoy solido una vez más, amiga, date cuenta. En fin, lo relevante es que el G-Flama accedió a ser del evento benéfico de Gary y pasaríamos a U, donde nos reencontramos con Vimo, quien hace sus esfuerzos por ver a Finn, aunque nuestro héroe cada vez está más para la otra que para acá. Y pues así se acabaría el mejor capítulo de lo que va de la temporada. Y yo no sé por qué todos los capítulos así, y no me refiero con los crossovers, sino con la distribución de prioridades de que qué asunto es más urgente que el otro. Al fin acá le dieron la urgencia que merecía que Finn se esté a punto de ir con San Pedro y le dieron un poco de espacio a la subtrama de Fiona tratándole el negocio de su amigo. Mamen gente, pinches escenas que no llevan a nada. Así de sencillo es. Esperemos que no se pierda esa costumbre para los siguientes 4 episodios, porque hay mucha pues apuestas tras tartas que contés de lo que ha sucedido. Prácticamente ya hemos visto todo lo que se nos mostró en el tráiler, a excepción de estas imágenes, donde en una de ellas pareciera que el mundo de Fionn ha sido invadido por entidades cósmicas, seguro intentando atrapar a la macazadora por su crimen, y acá está colaborando con la chica a la que casi chapulinea, la novia del Deflam. Entonces la trama aparentemente va a ir por ahí, que la macazadora va a estar en graves aprietos y pues de alguna manera tiene que encontrar el corazón del bosque del mundo de Fionn Cake para poder terminar a Finn y al mismo tiempo salvar a Finn. Pienso que nos trajeron su verdadero origen y que quizá fue una creación del hermano del búho cósmico, o sea, mató a su tío y no fue por los terrenos como en Latinoamérica. ¿Qué relación tiene con Rey Gusano? Pues demasiadas preguntas y tan pocos episodios para resolverlas, y las cosas no pintan nada bien para ninguno de los protagonistas, porque si la maga carreadora, pues Finn se va para la otra. ¿Y qué importancia tomará Fennel? Pues toca esperar. ¿Te imaginas que Fennel sepa dónde está el corazón del bosque o ella lo sea? Así que eso haría de eso. Así que solamente retoca esperar a que el siguiente episodio se acerque un poco a lo bueno que ha sido este, que nos ha reconectado con la esencia y el prime de Hora de Aventura. Y ahora quiero saber qué es lo que opinas en la caja de comentarios. ¿Qué tal te ha parecido este episodio? ¿Le tienes fe a la serie? Pues quiero leerte en los comentarios, o al quieren que termine ya por mi parte, pinche serie culera, que tuvo que traer de vuelta personajes de la anterior serie, porque si no se muere esta serie de Fiona.